Hoy dejamos Dakar y ponemos rumbo a la laguna de Somone, a unos 75 kilómetros de aquí. Pero nuestras peores sospechas se hacen realidad. Congorocho necesita un mecánico de forma urgente y hoy es domingo. No hay casi nadie en la calle y no sabemos si habrá alguno abierto. La primera parada va a ser en una gasolinera porque vamos a abastecer a Congorocho que está vacío. 20 minutos. Estoy echando la gasolina porque ahora lo vamos a poner un poco lleno que está vacío. La gasolina son 990 francos. Si un euro son 600 francos, entonces ya imaginarán, como 1,50 €. Sebón. No, pero Sebón. Merci. ¿Podemos continuar ya con el depósito más o menos lleno? Sin conducir. Gracias. Fine, thank you. And you? Paula. Modu? Nice to meet you, Modu. Le encanta el coche. Ahora mismo no hay muchísimo tráfico como ha habido toda la semana, que ha sido una locura. Merci. Bonne journée. Acabamos de salir de la autopista con los 1500 peajes. Hemos parado en cuatro peajes. En total han sido 3000. Como 5 euros en toda la autovía. Se agradece un montón el haber evitado. Te evitas todos los pueblos y la policía y muchas de ellas corruptas. Sí, te evitas un montón de cosas entre los baches, los huecos y la policía, sobre todo, que por si acaso. Que no te hace el viaje muy cómodo. Pues ¿qué vamos a hacer? El tiempo que hemos estado en Dakar, la idea nuestra era que sí, de hacerle una revisión a Congo. Yo pensé hacérsela en Mebur, que es un pueblo más abajo, que todavía no hemos llegado allí. Pero resulta que tenemos el mismo problema de siempre. Creemos que es bujía o platino. Yo chequé el platino y no estaba del todo cerrado. Atrello ya está oliendo el frescor. Vamos a ir aquí a un taller mecánico un momentito. Vamos a aprovechar de hacer una revisión entera de todo. Si está el hombre allí, si no está allí, al lado hay un camping. Así que lo que vamos a hacer es directas al mecánico, a cruzar los dedos para que esté, revise a Congo y de ahí ya les vamos contando. La gente saluda por la calle, todo el mundo saluda, muy amable, levantan el dedito cuando ven a viajeros, imagino, y bueno, con Congorocho que saca sonrisas. Y ya cuando ven el dibujo de atrás, flipan. Hay uno que ha gritado ¡Uah! Así que nada, súper contentas. El taller dice que está aquí, o sea que estamos ya a nada. Al ser domingo, no sabemos si estará abierto o cerrado, así que vamos a ver todos juntos si está abierto o cerrado. Ya casi, Paula, no vayas tan rápida. ¿Será por aquí? Aquí yo veo muchos coches. Aquí hay un hombre, sí, no, yo creo que por aquí es. Ah, entonces será el de allí, porque es donde veo solamente ruedas. Hemos parado frente al taller que encontramos en la PP de Overlander, pero de momento no pinta bien. Aquí parece que nadie sabe muy bien nada y todo apunta a que el mecánico no está. Y eso solo significa una cosa: probablemente hoy no podamos arreglar a Congorocho. Bebe agüita. Hay que esperar un poquito. Bebe agüita. Que estamos buscando un mecánico. Vamos, Congo. Me he bajado, he hablado con la gente que estaba en el taller mecánico y el mecánico que vi recomendado, que es el que venía buscando, no está. Por lo tanto, hemos hablado por teléfono con él, bueno, han hablado ellos y hemos quedado mañana. Está Paula siguiendo su intuición con la carretera. Yo creo que era la pista que nos había marcado antes, pero Paula sigue por aquí que dice hay una carretera, pero no sé yo. Parece que Paula puede que tenga razón, como siempre, es la conductora y tiene más esa intuición y se acaba de meter por la carretera correcta. Mirad cómo hay cabritas, ovejas, salen corriendo. ¿Y para dónde? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Hay unas partecitas que sí tienen más arena, pero no lo veo complicado por ahora. De momento abierto. Tienes que ir para la de la izquierda, sí. Pero se me acaba de sacar. A la carretera. Sí, pero te manda por otra pista ahora, mira. ¿Por esa? No, mira, te saca. Ajá. Y ahora por otra, vale, bueno, pues. Hemos dado la vuelta al pueblo. Me he sacado la pista, macho, qué risa. Bueno, en fin, vamos a ver por dónde es. Esto porque es de día y es agradable, pero nos pilla por la noche y me quedo ahí. Mira, hay un campo de fútbol.
Bueno, aquí está la carretera que dice Paula. Esta es la carretera. La carreterísima que nos tiene que llevar al camping. No sé cuántos, está un poco lejos, ¿no? 2 kilómetros. Sí, pero 2 kilómetros. Son 2 por kilómetros aquí. de pista. Ah, espera, que lo vuelvo a centrar. Sí, por favor, vamos a ver. Ya que sabemos que hoy no vamos a arreglar el coche, decidimos buscar un sitio cerca del mecánico para dormir y volver mañana. A mí lo único que me preocupa siempre es la arena. Pero es muy poquita arena. Sí, por aquí sí, pero vaya a ser que haya algún tramo. A ver, no puede ser porque los coches de aquí están tan destartalados, los pobres se quedan siempre en la arena. O sea, quiero decir que no creo. El decorado que forma parte de nuestro viaje y de la naturaleza. La El basura. decorado oficial. Vamos a ver, La el basura. burrillo. Pasa tú primero, hijo, que hace calor. Vete a la sombra del baobab. Están allí comiendo de la basura. Lo bueno es que ahora no hay necesito. Pero cada vez nos estamos metiendo por caminos más angostos y todo empieza a indicar que nos hemos perdido. Lo único que pedimos ahora es no encontrarnos arena, porque si con Gorocho se queda aquí, tocará pala, manos y mucha paciencia. Primeros caminos, a ver, ¿eso es arena? Sí, así que vete para allá, para la izquierda. Sí, Bien. bueno, dale, tú dale. Ay, qué divertido, ¿ah? Esto es una de las primeras rutas que nos metemos estrechas, que no podemos salir ni dar media vuelta. No es la primera ruta, no, ya nos hemos metido por rutas así, pero esta la verdad que está un poco intensa. Creo que nos estamos perdiendo y la verdad es que esto de momento no pinta bien. Me indica que el camino del camping es este, así que voy a echar un vistazo. Ahora detrás de nosotros venía un 4x4, pero siguió el camino. Aquí es que veo bastante arena. Solo quiero mirar que esté bien, ¿sabes? Para que Congo pase. Yo creo que sí. Sí, bueno, todo pista. Hemos venido para ver la laguna, pero... Está seca. Sí. Está seca, luego hay un poquito de laguna. Nos quedaba mucho, nos pillaba más lejos y la carretera se ponía peor, así que hemos tenido que quedarnos allí. Mirad dónde estamos yendo estos caminos de tierra. Hemos tenido la suerte de que no hay mucha arena, así que aunque sean caminos 4x4, algunos. Nos encontramos con un guardia del parque, pero no logramos entendernos con él. Bonjour. Bonjour, ¿Ça va? petit francés. ¿Es posible ahora para ver o fermé? Quoi? Las aves. Ici, c'est une protégée, air protégée. Ok. Oui. Si traversez, Ajá. c'est pair, voilà. ¿Es posible con el coche o...? Oui, 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 Oui. ça passe, oui. No 4x4. No cat-cat. Cat-fat. Si? No, porque este no si, ça cat-cat. passe. Cette Possible. voiture, Oh, ça passe ah. sans moi. ¿Posible dormir? Con el... Avec ça, Ajá. c'est pas compris. Français. ¿Es posible dormir en el lac? Es Ah, posible... ici, espace ici. Sí. Ça dépend de vous. Mais pour dormir, Ajá. que tu payes, Ok. traverser, c'est pas. Ah, 5.000 francs. Ah, ok. 5 000. 5.000 francs. 5 000, 24 heures. Ok, Pour 24. dormir, voiture à côté, dormir. Oui. Avec ça. Ok. Mais si ne dormir pas, passer seulement, Ah. c'est comme ça. Ah, De ok. deux, ça vaut 3 000. O sea, 3.000. Sería 3.000. 1.500 por persona O sea. si pasas. Y si no, 5.000 por dormir. Yes. Ok. Ajá, ¿y tú qué quieres? Pues podemos dormir. Sí. Pero entonces serían 8.000. No, 5.000. Dormir. Todo. Village dormir Mhm. ou brousse dormir. Brousse, Bruce. Bruce. c'est ça. Dormir, Y la- ¿Hay algún lago al final para dormir en el lago? Mais il y a un lac à la fin pour dormir dans le lac. s'il y a, quoi, il y a dit. Mais il y a un lac à la fin pour dormir dans le lac. Non, vous pouvez dormir de ce côté-là, Ok. là-bas aussi. Ajá. Oui. Ah, ok. Son 5.000. Sí. No hay baño ni nada. ¿Qué podemos ver en el parque? Pouvons-nous voir dans le parc Des oiseaux comme ça. Sí, como ça. Ah, ok. Oui, oui, oui. Ça. ¿Mucho?
De l'autre côté, voy là-bas. Ok, por aquí es del otro lado. Acabamos de entrar en la reserva de la Somona. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver pájaros. El lago está todo seco. Así que seguimos avanzando, todavía perdidas, hasta que después de mucho rodar pasó algo que no esperábamos. Salimos a una zona peatonal y terminamos llegando a un lugar súper turístico. Nosotras pensando que estábamos en mitad de la nada y en realidad estábamos mucho más cerca de todo. Estamos en el lago Somón, hemos llegado hasta aquí al fin después de tantas vueltas. Hemos rodado por el parque natural espectacular. Ha merecido la pena. Mirar esta panorámica, por favor. Súper bonito. Pensábamos que íbamos a estar algo solas, pero no. Es súper turístico, ya lo pueden ver. Pero bueno, ha sido toda una odisea poder llegar hasta aquí, que nos hemos perdido, que sí por un lado o por el otro, pero nosotras siempre nos perdemos, así que eso ya forma parte del viaje. No hemos podido resolver hoy lo de Congo, porque ya saben que el hombre ha dicho que volvamos mañana. Así que estamos por la zona algo lejos, como bueno, unos 20 kilómetros de donde está el taller. Y hoy vamos a disfrutar de este lugar, nos los merecemos. Buenos días. Está preñada, déjala tranquila. ¿Qué vas a desayunar hoy y dónde vas a desayunar? Me voy a tomar un café, café noir, que aquí sería como un, vamos a decir, Bonjour. un café largo, un expreso. Yo puedo hacerme el mío luego ya, pero ahora que queremos ir un poco rápido a la playa, me lo voy a comprar aquí. Hay bollitos y cositas No, el grande, ese, el grande, oui, como americano. ese, ¿sabes? Yo estoy con el term y el shot. Y el cafecito de Nescafé Mezcla de lo he hecho. Como si fuera. Un poquito de azúcar, el agüita caliente que se echa por ahí. Y ahora va a ser la mezcla, que puedes ver. ¡Ole! Soy un experto. Merci. Y Merci. el café. El cafecito, le voy a pagar. Merci beaucoup. ¿Qué te he dado? ¿Te he dado? ¿Qué te di? Este no es de aquí. Este no es de aquí. Es de Mauritania. Así sí. Ok, Merci beaucoup. Merci. Buongiorno. Pues así de amablemente pues te tomas un café. Estamos en Somona, mirad qué bonita. Estamos en la laguna de Somone. ¿Y qué hay en Somone? Pues tenemos tortugas, aves, laguna, cielo, mar, alegría, música. Tenemos todo. Estamos en Senegal. Y la laguna de Somone es muy famosa, es muy turística, pero es un turismo de aquí también, local, y eso es lo más bonito porque así también conocemos otra tradición, otra cultura, se ve otra cosa también. Mirad. La Lalito, mirad qué bonito. Tenemos todas las barquitas, la laguna que va por allí y ya desemboca en el mar, que ahora vamos a ir para allá. Con estas barquitas que estáis viendo podéis ir a recorrer la laguna por dentro para ver diferentes aves, no sé si cocodrilos, porque cocodrilos también hay, pero no sabemos exactamente en qué parte. También te llevan con la barquita a los restaurantes que están ahí a lo lejos. Esta es la playa de la laguna de Somone, mira, espectacular. La laguna de Somone es una de las reservas naturales más tranquilas de esta parte de Senegal, entre manglares, agua calma y aves por todas partes. Este lugar se ha convertido en uno de los rincones más especiales de la Petite Côte. La noticia es que se lo ha llevado una ola. Mirad detrás, la tormenta, muy fuerte. Vienen unas ráfagas de viento enormes. Lo que estoy ahora pensando es si la tienda sobrevivirá al viento que hace ahora. Good morning. Estamos despertando en este lugar tan maravilloso. Esta es una zona muy turística con un hotel de lujo de 5 estrellas, pero lógicamente pues nosotras hemos dormido aquí en el parking. Llevamos 2 noches y hoy nos vamos en dirección al mecánico. Ahí está Congorocho, como estáis viendo, pequeñito. En este parking pagamos 5 euros por noche, por estacionamiento y dormir, totalmente abierto a la calle y sin ninguna seguridad. Nosotras somos bastante arriesgadas al dormir en nuestra tienda de techo, al ser 2 mujeres, pero somos así, juntas no sentimos miedo y si alguien nos molesta, nos enfrentamos. Igualmente dormimos muy bien y sin ningún problema. Tenemos a esta perrita que desde que estamos aquí, pues ha estado aquí con nosotras, está preñadita, está embarazada. Está embarazadita. Mirarla, por favor, está llena de pulguitas también y por eso la tengo un pelín alejadita de Atrello. ¿Cómo se le siente la barriga de dura? ¡Qué fuerte! Así que nada, en breve va a ser mamá. En breve serás mamá. ¿Dónde irán todos esos perritos?
pobrecitos. Y Atrello ahí como loco. Bueno, ahora está tranquilo. Este es el aparcamiento donde estamos. Mirar ese atardecer precioso que está allí. Justamente hoy les quiero contar algo. Anoche Paula se acostó a dormir y yo tuve una muy mala noticia por la noche. Así que pues pasé la noche prácticamente sin poder dormir. Vamos a decir, un poco preocupada, ¿no? Recordar que pues nosotras vamos con lo justo y necesario. Nosotras no vamos patrocinadas por nadie. Y una de las cosas importantes que me gustaría que supieran es que los ingresos que nosotras tenemos durante el viaje son los ingresos de las redes sociales. En este caso no son todas las redes las que nos dan ingresos. Nuestra red principal de trabajo es el Facebook. Es nuestra principal herramienta de trabajo. Y resulta que anoche me pasan un mensaje que nos han bloqueado absolutamente toda la monetización, que nos ha restringido toda la monetización. Casi me da un infarto, un patatús, un todo. Lo que significa eso pues es muchísimo, porque es nuestra cuenta principal de ingresos para poder continuar con el viaje. Al restringir la monetización, pues todo el contenido que subimos pues no se monetiza. El contenido que han estado viendo ahora pues no se monetiza. Y para nosotras es un problema bastante, es un problema, ¿vale? Nosotras no buscamos problemas, pero pues esto es un problema, porque esto nos limita a nosotras para continuar con el tiempo de viaje que tenemos. Vamos a intentar solucionarlo de la forma que podamos. Estamos en ello durante todo el día, anoche, durante toda la noche y durante todo el día. El proceso creo que puede ser un poco lento, esperemos que no, vamos a cruzar los deditos, que sea rápido. De aquí demarca un poco todo el tema del viaje. Hemos estado pensando si nos regresamos hacia Mauritania. El tema es que cuando crucemos a Guinea-Conakry, para volver a cruzar hacia Senegal, tenemos que pagar otra vez los 250 euros del carnet du passage. Nuestra idea es continuar y nuestra ilusión y nuestro corazón nos dicta, nos dice que continuemos. Queremos continuar con todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras ganas, con todo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué decidimos durante el día de hoy. Y creo que lo que tenga que ser será, y lo que suceda por algo será. Así que vamos a ver lo que nos depara esta tarde. Es así, hay días y hay momentos y hay cosas. Y hoy ha sido uno de esos días en la mañana en los que te despiertas y dices, guau, ¿por qué está pasando esto? Este es el baño de hoy. Podéis acompañarme, mirad qué glamour. Pues aquí puedo hacerlo yo. Bueno, chao, chao. Están todas las vacas aquí. Y el toro, el enorme. No podemos subir al coche, estamos rodeadas de vacas y del toro, o sea, vamos a ver si nos dejan entrar a nuestro coche. Entrar podemos, la cosa es salir. Y ahora sí nos vamos. Aunque es un riesgo ir por África con tan bajo presupuesto, nosotras lo tenemos claro. Queremos continuar sí o sí. Va tirando pedos. Adiós. Bujía caput. Au revoir. Sí. Se va tirando pedos. Ajá. Bueno, lo bueno de estar con Gogorocho no es que nosotras seamos mecánicas, ni muchísimo menos, pero después de tanto tiempo sabemos perfectamente, de solamente el oído, qué es lo que le pasa a Gogorocho. Y lo que le pasa es que tiene una bujía caput. Y el platino que está cerrado. Pero bueno, el platino siempre se cierra un poquillo. Lo conozco como la palma de mi culo, digo, sí, de mi mano. Hoy vamos al mecánico. Hemos encontrado otro con muy buenas opiniones y está mucho más cerca de nuestra ruta. ¿Hay que salir por autovía o algo? No. Ah, pues no. Porque no va, ¿eh? Tengo que ir así, a 2 por hora. Sí, a 2 por hora, vamos despacito, es todo pueblo. I wanna love you, I wanna love you tonight. Mira, mercadito. Oh, para comprar comida. Sí, bueno, para acá. Tendremos que comprar, pero podemos comprar en el próximo de donde vamos. Pero pasan cerquita de Asito, bebé. Pobre, está malito. Aquí hemos llegado a la gasolinera. Aquí vamos a echar gasolina. Esta zona nos ha gustado mucho, que es la zona de Somone. Sí se ve un poco más turística, la verdad, que es lo que les hemos mostrado un poco hasta ahora. Como saben, nos encanta grabar en las gasolineras y a Paula le encanta grabar en la ducha, así que vamos allá. Estaba. Abre para el lado correcto. Están 20.000.
Una de las cosas más increíbles es que no pensábamos que en Senegal fuera la gasolina tan cara, ¿no? Pensábamos que iba a bajar todo. Bueno, cuesta la gasolina 9,90, casi 1.000 francos, 1,60 € por allí. Ahí te he parado, donde el caballo, justo con él. Estos son mis amigos. Vale, sí, es ahí. Creo que tenemos que meter el coche. Voy para allá. Dale. ¡Ya! ¡Ah, ok! Vamos allá, gracias, igual. Estamos llegando al taller. Noticia buena que hay sombra. Dame el teléfono. Hostia, pues sí, sí. Que papá viene ahora, no ha llegado. ¿Quién es papá? El mecánico. Ah, vale. Vous parlez? Ah oui, c'est les bougies d'allumage qu'on doit vérifier et l'entretien général. No compré. No compré. Ah, t'as pas compris. Ah, bujías. ¿Ven? Esto. Oui, oui, oui. Ya, uy. Bougie. Oui, Sí, quatre. quatre. Oui, Oui. Ya. Hay que ayudar. Sabes que los tiempos africanos, o sea, es una tontería lo que tiene y lo que están haciendo, pero se tarda más. Así que hay que sentarse aquí con mucha paciencia. Comer, comer. Ahí está Baba, Ahmed y Max, que están aquí los tres y nos están, por supuesto, ha arreglado el platino. Oui. Le ha dedicado bastante mimo al platino por lo que he visto y creo que lo ha dejado bastante bien. Eso lo vamos a probar ahora en carretera. Han sacado las bujías, no las hemos cambiado, estaban bastante sucias, las hemos lijado, limpiado y también traíamos esto suelto y él le ha puesto un tornillo nuevo y pues lo ha dejado bastante bien. Y el taller de Baba está aquí en Sali, ya luego les voy a dejar la ubicación por si luego están por la zona y surge cualquier imprevisto, pues se acercan y Baba está siempre aquí, o si no están los chicos, aquí está la entrada, ya luego les mostramos que es de donde venimos. Es genial poder encontrar gente que por lo menos puede darle un poquito de mimo a Congo, en este caso, cuando pensábamos hacérselo antes. ¿Verdad, Paulita? Sí, estoy buscando un sitio para esta noche. Vale. Bueno, para ahora. Seguimos en el mecánico, pero vamos, que básicamente suena fatal. arranca. Suena horrible. Enciende. ¿Cómo le explicas tú a una persona que no habla tu idioma todas las cosas que conoces del coche y de tu motor? Es complicado por todas las cosas que sabemos que le han hecho, lo que funciona, lo que no funciona, porque cada persona cuando coge el coche es un mundo, pero claro, si no sabemos el idioma es complicado. Al final lo dejan como se supone que piensan que está bien. A ver. Yo siento que hay algo que no está bien. Es que las bujías están todas limpias. Van a cambiar una ahora. Todavía falta que te cambien una bujía. Enciende. Espera. Uy, enciende. Pues ahora viene la mejor parte y es el precio. ¿Cuánto creéis que nos han cobrado? Llevamos aquí creo que aproximadamente 2 horas. Han cambiado bujía, pero la tenemos nosotras. Han lijado el platino, han hecho un saneamiento, digamos, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto pensáis que nos han clavado? Ahora no lo van a decir. Bueno, pues en total han sido estos billetitos que veis aquí. Uno verde, 2 morados, que hace un total de... Son 10.000, más 10.000, más 5.000. Esto hace un total de 25.000 francos, que equivale a 40 euros.
¿Qué os parece? Por casi 3 horas de trabajo, minucioso y detallista y muy buen trabajo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, y por supuesto que nos han invitado a comer. Merci, qué bueno. Merci, chicos. Jere Jeff. Pues nada, el arroz. ¿Qué tal? Buen apetito. Buen apetito. Ah, eso pica. No me gusta el picante. Lo favorito de Paula, que pica. ¿Baba? Yes. Bon appétit. Merci, bon appétit. Plat sénégalais, ceebu jën. Plat sénégalais, ceebu jën, riz au poisson. Jebouge. Ceebu jën. Jebouge. C'est qu'on mange là. Riz au poisson. Jebouge. ¿Has dicho? Con Congorocho listo para continuar, ponemos rumbo con todas nuestras dudas e incertidumbres hacia el próximo país que hemos decidido ir directas. Los esperamos en el próximo capítulo mostrándoles una solución para el problema. Wow, merci. Baba, merci, merci. Y si les ha gustado este episodio pueden suscribirse gratis al canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido y enseñándoles este viaje por África en nuestro Volkswagen Beetle de los años 70. Nos vemos en el próximo capítulo.